Mi nombre es Liliana Ingrid García Casadiego, estudiante de la especialización en Neuropsicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy quiero invitarte para que estudiemos un poco acerca de los trastornos del aprendizaje cognitivo y del comportamiento, pero te invito a que aprendas un poco más de qué es la disgrafia. Vamos a aprender qué es. Es un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o incapacidades para componer un texto escrito. En la mayoría de los casos se presenta en niños que no padecen ninguna deficiencia intelectual ni neurológica relacionada, aunque en algunos sujetos la disgrafia está asociada a otros trastornos de aprendizaje o problemas de lenguaje o de perceptomotricidad. La escritura a mano de las personas que sufren esta condición es desordenada. La escritura a mano de las personas que sufren esta condición es desordenada y para muchos el hecho de sujetar un lápiz se convierte en una tarea muy difícil. Esto puede deberse a dos factores. Uno, dificultades óptico-espaciales, problemas para procesar lo que se ve. Y el otro, dificultades para procesar el lenguaje, problemas para procesar y dar sentido a lo que se escucha. La disgrafia es un trastorno que se desarrolla en la infancia y es necesario intervenir cuanto antes para que sus síntomas no se desarrollen durante el crecimiento del niño. La disgrafia es una enfermedad poco conocida, pero los síntomas no son tan raros. El principal síntoma es un problema con la escritura. Por lo tanto, si a pesar de mucha práctica el niño sigue encontrando dificultades para escribir, se debería consultar a un especialista para analizar si la disgrafia es la causa. José Antonio Portellano habla acerca de que la disgrafia es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños normales, capacidad intelectual con una adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. Calmex habla que el acto de escribir une literalmente el cuerpo con la palabra. La escritura es la suma de praxia y lenguaje y únicamente puede realizarse a partir de cierto grado de organización de la motricidad que supone una fina coordinación de movimientos y desarrollo espacial. Jean Piaget se destaca la disgrafia que es utilizada para designar el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido y la manifiesta en niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales. Julián de Ajuria Guerra. Será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene un importante déficit neurológico o intelectual que lo justifique. Niños intelectualmente normales escriben despacio y en forma ilegible, lo que les retrasa en su avance escolar. Diversas personas o diversos psicólogos, neuropsiquiatras han sido los autores que han abordado el tema relacionado con la disgrafia. A nivel internacional como Torres en 1980, Herrera en 1988, Morenza en 1996, Padrón en 2002, Martínez y Kuhl en 2003, Cobas en el 2013 y Fernando en el 2003. Los tipos de disgrafía, procesos cognitivos de la escritura. Encontramos que la disgrafia adquirida, que surge como consecuencia de una lesión cerebral, los síntomas parecen por causas ajenas al aprendizaje. Algunos ejemplos de causas de este tipo son las lesiones cerebrales, traumatismos. Este tipo se subdivide en dos tipos, la periférica y centrales.
A su vez, las disgrafias centrales se subdividen en fonológica, superficial y profunda. Encontramos la periférica, central, fonológica, superficial y profunda. Vamos a ver un ejemplo acerca de la disgrafia adquirida. Una joven tiene un accidente de moto en el que se da un golpe en la cabeza, produciendo un traumatismo craneoencefálico y afectando justamente a la zona del cerebro que se encarga de la escritura. Entra en coma durante unos meses y cuando se despierta sus familiares se dan cuenta de que no escribe de la misma forma que antes. Ahora presenta muchas dificultades que nunca antes había mostrado. Desde el hospital consideran que se trata de una disgrafia adquirida periférica, ya que tiene dificultades para recordar el movimiento necesario para poder trazar las letras. Disgrafia secundaria. Son aquellas consecuentes de un síndrome o trastorno mayor, ejemplo, deficiencia cognitiva, discapacidad motriz, dislexia, entre otros. Disgrafia motriz. Son los problemas psicomotores que afectan la acción de escribir. Disgrafia semántica. El sistema semántico afectado no conoce muy bien los significados. Disgrafia evolutiva. Se encuentra en el proceso de aprendizaje. La disgrafia evolutiva es aquella que da en personas que están aprendiendo a escribir. Este tipo de disgrafia es común en niños hasta 7 años, pero también en adultos analfabetos que empiezan a aprender la escritura. Este tipo se divide a su vez en 3 subtipos, que son la fonológica, superficial y mixta. Ejemplo de disgrafia evolutiva. Un niño de 5 años muestra dificultades a la hora de escribir. Al principio los padres no le daban mucha importancia, pero cuando vieron que el niño a los 6 años seguía mostrando las mismas dificultades, se sorprendieron. Entonces hablaron con la maestra para ver si los demás compañeros de su hijo también mostraban esas dificultades. La profesora les comentó que su hijo era uno de los pocos alumnos que más dificultades tenía para escribir y les pidió permiso para que su hijo pudiera ser visitado por la psicóloga del colegio. Los padres aceptaron. Cuando el niño se reunió con la psicóloga, ésta les propuso distintas actividades que conllevaban la escritura. Para poder ver su posición corporal, su inclinación, etc., de modo que finalmente consideró que se trataba de una disgrafia evolutiva fonológica. 6 signos de disgrafia en el aula. La grafía del alumno se caracteriza por estar formada de letras de gran tamaño. También es habitual la escritura inclinada, los espacios exagerados entre las letras que componen la palabra. A modo lo contrario, escriben las letras demasiado apretadas. El niño no respeta el interlineado ni los márgenes. Es frecuente que se salte renglones. El acto de escribir además le requiere un notable esfuerzo. Se queja de que se cansa e incluso evita la tarea. No es capaz de guardar una postura correcta a la hora de escribir. No sabe coger el lápiz correctamente o aplica demasiada fuerza en el trazo. Escribe demasiado rápido o mucho más despacio a lo esperado según su edad de maduración. Como se ha mencionado anteriormente, hay 2 posibles causas de disgrafia, la adquirida o evolutiva, y se encuentran varias causas que pueden originar cualquiera de las 2. Existen los problemas de la lateralización, dificultades motrices, que es la dificultad en el movimiento tanto de dedos como de las manos, y dificultades en el equilibrio y la organización general del cuerpo. Factores de personalidad, causas relacionadas con la personalidad y las características de la persona que padece la disgrafia. Por ejemplo, si la persona es rápida o lenta. Causas pedagógicas. Existen causas relacionadas con la educación recibida en relación a la escritura, como por ejemplo, haber estado sometido a una enseñanza rígida y no adaptada a las diferencias individuales.
Dificultades en la habilidad visoperceptiva, problemas para identificar aquello que se ve. Por ejemplo, dificultades para interpretar qué es una pelota cuando la persona la tiene delante o la ve en una fotografía. Dificultades para retener una palabra en la memoria. Coordinación visomotriz. Consecuencias emocionales. Además de los síntomas, existen una serie de consecuencias emocionales que debemos evitar. Generalmente se etiqueta al niño con disgrafia como desordenado, descuidado o vago. Estas calificaciones aumentan y retroalimentarán el problema, ya que el niño se sentirá frustrado y confundido. La disgrafia es un trastorno de la escritura y no tiene nada que ver con ser descuidado. Tipos de síntomas en disgrafia. Podemos clasificar los síntomas de la disgrafia en diferentes categorías. Estas son visoespaciales, dificultades de motricidad fina, problemas para escribir a mano, dificultades a la hora de procesar el lenguaje, problemas con la gramática y lenguaje escrito mal estructurado y pobre. Visoespaciales. El espacio entre letras escribe en todas direcciones, problemas para escribir en una línea, problemas de dibujo, no respeta los márgenes. Mal lenguaje escrito, no se organiza bien para contar una historia, utiliza descripciones muy pobres, no organiza las ideas para hablar, deja fuera de la historia detalles importantes y se centra en lo superficial. Dificultades en la motricidad fina, dificultades al dibujar, recortar, trazar líneas, problemas para sujetar el lápiz, posiciones raras a la hora de escribir, problemas con la escritura a mano, problemas para deletrear, mezcla de tipos de letra en la misma palabra, como cursivas o mayúsculas. No puede leer su propia escritura. Problemas también con las reglas ortográficas. Dificultades al procesar el lenguaje. Para expresar las ideas por escrito, problemas para entender reglas de los juegos o entender lo que se está diciendo. Problemas de gramática, problemas con la puntuación, mezcla de tiempos verbales, oraciones muy largas con muchas comas. Las pruebas médicas consisten en realizar una evaluación previa de todos los procesos conductuales y cognitivos implicados en la lectoescritura. Las pruebas de escritura de diagnóstico se emplean para evaluar las habilidades de escritura del individuo con respecto a su edad de desarrollo. El evaluador revisará los resultados y podrá llegar a una conclusión. ¿Cuáles son las causas? Todavía no está clara cuál es la causa de la disgrafia. Puede existir diversos motivos por los que se desarrolla una patología. Muchas gracias y hasta la próxima.